Saludos amados en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a continuar con el programa que llevamos sobre lo que es la teología de liberación. Especialmente estamos haciendo un acercamiento, un abordamiento hacia lo que es esa teología hispana que se presenta dentro del mestizaje en los Estados Unidos y cómo se entiende a Jesús de Nazaret, que nuestro propósito es cristológico, de hecho, y por lo que estamos exactamente mirando cómo la teología de liberación hispana está mirando a Jesús. En este caso hemos estado abordando cómo ellos entienden a Jesús el Galileo o Jesús de Nazaret, donde Jesús se crió, y los propósitos que tiene o las repercusiones que tiene esa crianza de Jesús de Nazaret, es decir, el Galileo, hacia lo que es la encarnación y lo que es también la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta manera de ver a Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, y cuando vuelvo a repetir histórico no estoy refiriéndome a la teología liberal, sino a lo que entendemos como la teología de liberación, que son dos teologías totalmente opuestas y distintas. Están mirando a Jesús histórico desde el punto de vista de Jesús el humano, Jesús de Nazaret o Jesús de Galilea, en este caso con la teología de liberación hispana, pero no desde la perspectiva de lo que es la teología liberal, que mira a Jesús desde el punto de vista histórico, pero lo está mirando como un simple humano, no divino. Jesús nunca fue divino para la teología liberal. Jesús nunca hizo milagros. Jesús murió, pero no resucitó, no ascendió al cielo y tampoco volverá. Así que ya hemos explicado esa teología de liberación, liberal, desde el siglo XVIII para acá, cómo ella va a funcionar dentro de la nueva filosofía. Y estamos ahora tocando lo que es la teología de liberación, que es totalmente opuesta, pero que está mirando a Jesús desde el mismo punto, es decir, desde la encarnación, del sufrimiento de Jesús, de lo que habíamos hablado en semanas pasadas, desde lo que es ser marcado, Jesús ser marcado por cuestiones de su crianza en un lugar inhóspito dentro de lo que se llama Jerusalén, es decir, es mirando como si fuese la capital y mirando un barrio de baja cultura, de baja preparación, no solamente académicamente, sino en todos los aspectos, incluyendo el religioso, cultural, social, económico, es decir, en todas las esferas sociales en las que se enfrenta Jesús de Nazaret. ¿Y por qué Jesús de Nazaret decide? No solamente Dios decidió que se criara allí, porque así fue mandado por Dios, ¿no? Cuando él va a volver de Egipto, cuando le dice que mi hijo regresa nuevamente a Israel, y cuando el ángel le dice al Señor, a José, que no regresara a la tierra de Belén, sino que ahora se criara en las ciudades del norte, es decir, Galilea, para que fuese llamado Nazareno. Entonces, desde esa perspectiva es que mira exactamente Elizondo, que es como quien le llaman el padre, en este caso de la teología hispana, pero que dentro de esta teología hispana hay muchos teólogos envueltos dentro de ella, incluyendo, ya hemos hablado de Justo González. Y en el día de hoy estaremos repasando solamente lo que Elizondo mira, esas 6 perspectivas que él mira, cómo a Jesús de Galilea se entiende y cómo el pueblo de Israel va a entender ese gran problema y dilema de la crianza de Jesús en Galilea y cómo esto le va a afectar a Jesús dentro de la proclamación del reino de Dios. Y que el reino de Dios que está proclamando Jesús, él lo está proclamando desde un punto de vista totalmente distinto a cómo esperaba exactamente Israel que viniera su Mesías. Así que la pregunta siempre que se le hacían a Jesús es exactamente de dónde iban a ser, por qué no coincidían las profecías exactamente con la experiencia de Jesús. Es decir,
el hecho de que Jesús anduviera en Galilea, el hecho de que Jesús se juntara con los pobres, que era un gran dilema y un gran problema que le causó todo este asunto a Jesús, porque éste se junta con los pecadores, que se entendía en el momento de Israel. Yo no voy a tocar eso ahora, pero sí quiero dejarle eso a mis oyentes, cómo se entendía este asunto de los pecadores o de los pobres en el tiempo de Jesús, porque si lo miramos ahora, pues es un pobre más, pero no. Cuando lo miramos dentro de la perspectiva judía, estamos mirando la pobreza y a los pequeños, como Jesús le llama, o a los pecadores, como la gente más denigrada de Israel. Así que esto es bien importante para poder entender a Jesús dentro de los evangelios. De lo contrario, no estaremos entendiendo quién es Jesús de Nazaret dentro de la perspectiva de los, especialmente de los 3 evangelios sinópticos. Porque ya Juan va a escribir desde el punto de vista a la iglesia distinto a lo que escriben los sinópticos, y los sinópticos van a mirar a Jesús desde ese barrio que podemos llamarle ese barrio de mala mirada, de no sé cómo usted lo puede entender, pero si usted es puertorriqueño tendrá que mirar al barrio ese que todo el mundo menciona como de mala muerte, igualmente, o un caserío. Pues Dios sucumbió a su hijo exactamente en un lugar así, para que él fuese el proclamador del reino de Dios. Pero antes de seguir, yo quisiera orar primeramente para dedicar siempre este programa en las manos del Señor, porque nosotros reconocemos, yo reconozco, por ejemplo, ya hemos hablado desde el punto de vista de mis supuestos cristianos, de que yo creo que las Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es inspiración divina, y así trato mi interpretación del texto bíblico cuando voy a hacer un acercamiento a las Escrituras. Yo no creo, como cree la teología liberal, que ellos entienden que la Biblia es un libro igualmente que cualquier otro libro religioso. Yo lo tomo desde el punto de vista que es el libro de Dios, es sagrado, y por eso es que le llamamos la Santa Biblia. La Santa Biblia se le dice por el hecho de que la inspiración del Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras, y por eso, desde mi perspectiva cristiana y evangélica, esa es mi perspectiva de que la Biblia es palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora bien, vamos a estar orando y vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor. Quizás ustedes lo tienen en la pantalla, pero está en el libro de San Lucas, capítulo 4, versos del 16 al 21. Y estamos leyendo estos versículos meramente para hacer un asentamiento a lo que estamos hablando, aunque no estaremos tocando esos textos para nada, porque no es exactamente... los textos me van a dar un punto de lanza para enseñar esta palabra, pero no es a lo que yo voy a, no es un mensaje temático en este caso, o ilativo en este caso, del cual yo voy a traer. Así que voy a orar, acompáñame en la oración, porque yo creo que el Espíritu Santo todavía ilumina el texto sagrado que tenemos escrito, que fue revelación de Dios a los profetas, a reyes, a sacerdotes, y también a los apóstoles del Nuevo Testamento, y que hoy esa palabra a nosotros trabaja por la iluminación del Espíritu Santo, enseñándonos, mirando desde la perspectiva de la teología histórica, teología bíblica y teológica, para mirar el texto sagrado. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, tu intervención en nuestras vidas, guiándonos siempre a la enseñanza de la palabra, para hacer una enseñanza lo más cercano al texto posible, para así alumbrarle los ojos a aquellos que todavía no entienden la fe en Cristo Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine, nos ayude a entender el texto y también nos ayude a entender la palabra del Señor. Glorifícate y hazlo, porque te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, a quien doy toda la gloria, la acción de gracias. Amén. La palabra del Señor, allí en el libro de San Lucas, capítulo 4, verso 16, leo de la versión Valera del 60, hasta el verso 21, dice la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, era un día de reposo, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Interesante la bendita palabra del Señor. Interesante el texto sagrado. Yo no lo voy a explicar, como dije, en esta sesión que me toca sobre lo que es la teología de liberación, pero sí, después que yo termine todos estos mensajes acerca de quién es Jesús, es decir, la cristología bíblica, estaré tocando el tema del reino de Dios, que me tocará quizás aproximadamente 1 o 2 años poder explicar todo el asunto del reino de Dios, pero ahora voy a estar tocando solamente quién es Jesús, es decir, mirando las escrituras desde el punto de vista cristológico, quién es Jesús de Nazaret. Y lo hemos mirado ya hemos comenzado desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días. Y en nuestros días estamos tocando exactamente lo que se entiende por la teología de liberación, que muchos la confunden con echar fuera demonios y todo lo que sea exorcismo, y no tiene nada que ver con exorcismo, tiene que ver con lo que es la liberación de la opresión de los pobres, de los que sufren ante un mundo, en este caso se toma a la gran nación americana como punto de lanza de ello, por cuanto la nación americana es una nación que se ha creado de personas migrantes, que migran no solamente de Europa, sino que de Asia, del Caribe, de Sudamérica, Centroamérica, de todas partes del mundo. Y Estados Unidos se ha convertido exactamente en una nación de migrantes. Pero esta migración en Estados Unidos no se reconoce por los evangélicos, por un lado, o el evangelicalismo, y lo que se llama la supremacía del hombre blanco en Estados Unidos, donde toda cultura que llegue allí, es decir, toda persona que llega migrante de cualquier parte del mundo, es tratado de una manera miserable, incluyendo dentro de las congregaciones evangélicas. Yo no estoy hablando de más porque he vivido en Estados Unidos por muchísimos años y entiendo el sistema americano y entiendo también las iglesias americanas y entiendo también lo que es el evangelicalismo o ser evangélico en Estados Unidos, que no es lo mismo ser evangélico en Puerto Rico, ni es tampoco lo mismo ser evangélico en Centroamérica, Suramérica o en Europa. Todo es distinto a lo que hoy se entiende como evangélico en Puerto Rico, en la nación de Puerto Rico, como también, ya dije, en Europa, en Suramérica, Centroamérica, el Caribe. No es lo mismo ser evangélico aquí o ser evangélico en Suramérica, Centroamérica, que ser evangélico en Estados Unidos. Son dos puntos de vista distintos de evangelio. No es lo mismo. Entonces tampoco lo voy a poner a explicar porque eso me tardaría también para tomar lo que estoy hablando en el día de hoy, pero quiero decirlo desde el punto de vista para que se entienda que no es lo mismo. Y dentro del área de Estados Unidos, todos los pueblos que han venido, personas que han venido de todas partes migrando, se sienten bajo la opresión de la nación americana, incluyendo dentro de la fe misma evangélica. Entonces eso es interesante mirarlo porque estamos mirando exactamente teólogos que desde su perspectiva han vivido casi toda su vida casi toda su vida en Norteamérica, se han criado en Norteamérica y han estudiado hasta hacerse teólogos dentro de las universidades americanas, y cómo ellos se sienten dentro de ese macro americano y del pueblo blanco ante lo que son los hispanos o lo que son los asiáticos, así sucesivamente, cualquier parte del mundo. Más tarde, ya la semana que viene, estaremos hablando sobre lo que es la teología de liberación asiática. Y todo esto nos ayuda a entender cómo se mira el evangelio, la opresión, y cómo se ve a Cristo dentro de esa opresión, porque ya dije, se va a tomar a Cristo, está Jesús de Galilea, o Jesús el Galileo, para poder entenderse a sí mismo dentro del mestizaje. Como ya hemos hablado en la semana pasada,
estuvimos tocando exactamente mirando esta manera de cómo Elizondo viene mirando exactamente a este Jesús y cómo se entiende a este Jesús dentro de esa teología. Entonces, mirando desde ese momento, para hacer un repaso de lo que dijimos la semana pasada, entre las afirmaciones que hace Elizondo en la lectura que hace del viaje Galileo de Jesús, están las siguientes, y habíamos hablado que de alguna manera u otra esto aquí me ha fallado a mí y no me deja ahora trabajar con lo que tengo. Ok, volvimos de nuevo aquí ahora. Perdónenme las interrupciones que hay, pero hemos tenido varias interrupciones en el día de hoy que me han... he tenido problemas con la internet. Entonces, mirando de esta perspectiva, él está mirando esas afirmaciones y son las siguientes. La identidad galilea de Jesús concreta el sentido escandaloso de la encarnación, el hecho de que Dios haya puesto a su Hijo a criarse en un lugar de estigma social, que ya hemos hablado en la semana pasada. Si no, mire el video pasado y ya verá todas las estigmas sociales que se van a presentar en el caso de Cristo y el problema que le va a crear eso a Jesús de Nazaret para predicar el evangelio del reino. Entonces, ese escándalo que lo va a llevar de hecho hasta la cruz, y que según Elizondo, el problema de haberse criado Jesús en Galilea, esa parte de lo que le llama la encarnación, va a traerle problemas hasta la cruz. Lo segundo que él habla es el asunto sobre en Jesús Dios se convierte no solo en un ser humano, sino en el marginado, avergonzado y rechazado del mundo. Especialmente estamos hablando del mundo judío del tiempo de Jesús, ¿verdad? Porque Jerusalén era la capital y en este caso los de la capital miraban con malos ojos a los galileos. Al igual que en otros teólogos contextuales de la liberación, Elizondo se centra en Jesús histórico, que ya lo explicamos sobre ello, y no es el histórico de la teología liberal, sino de liberación. Y cómo él está mirando ese entorno particular en el cual se escriben los evangelios. La identidad galilea de Jesús subraya el carácter conflictivo del mensaje de Jesús sobre el reino y su ministerio entre los marginados. Es decir, que Jesús no solamente es un marginado, pero también decide caminar, obrar, trabajar, recibir, restaurar al reino de Dios a todos los marginados. Es decirlo, déjeme contextualizarlo para que lo podamos entender. Jesús se cría en un lugar, y voy a tomar a Puerto Rico porque yo soy puertorriqueño. Voy a tomar a Puerto Rico. Jesús se cría en un lugar que podríamos llamar caserío o barriada, de mala muerte. Se va a criar allí con un estigma de la sociedad hacia ese grupo de personas de allí. Pero va a decidir predicarle, juntarse, caminar, comer, beber con los marginados, es decir, aquellos que en la sociedad también son personas no de buena reputación. Esa es la decisión que toma Dios en la persona de Jesús para predicar el evangelio. Usted no va a encontrar a Jesús predicándole el evangelio a los escribas y fariseos, a menos que no haya sido un encuentro entre ellos y que Jesús tenga que hablarle la palabra de Dios a los fariseos, es decir, al grupo religioso del tiempo de Jesús. Jesús decide predicar el evangelio y por eso leí con toda intención el capítulo 4 del libro de Lucas, versos 16 al 21, donde dice, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Y quiero que entiendan que la palabra pobre en este caso no es meramente las personas sin dinero. La palabra pobre dentro de la historia de Jesús abarca no solamente a los pobres, es decir, que no tienen poder adquisitivo en sus vidas, sino que abarca a los que se llaman también los pecadores, y que abarca también a aquellos que Jesús les llama los pequeños, a los cuales les es revelado el misterio del reino, y no a los de gran altura dentro del pueblo de Israel. Entonces, en este caso, Jesús no solamente va
a ser una persona estigmatizada por el lugar que se cría. Ya le dije que cuando Jesús, Felipe va a presentarle a Natanael y le dice, hemos encontrado a Jesús de Galilea. El Jesús de Galilea, al Cristo al que hablaban las escrituras del Antiguo Testamento, y la respuesta que exactamente hace Natanael acerca de Jesús es, y de Nazaret puede salir algo bueno. Porque mire el estigma social, estamos mirando el estigma social desde que en ese lugar no hay universidades. De hecho, desde el punto de vista de universidades, las universidades eran religiosas antes, durante y después de nuestro Señor Jesucristo. Las universidades no se daban para el pueblo de la tierra, se daban exactamente para los religiosos. Desde la antigüedad uno lee cómo las personas preparadas se preparaban solamente los reyes, las reinas, la gente de poder del gobierno, y dentro de la religión todos los que eran los religiosos, magos, hechiceros, cualquiera como usted lo encuentra en la Biblia que se lee, es dentro de esa estrata social donde son los educados y preparados. Y eso va a seguir hasta los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta que la iglesia comienza, especialmente la iglesia católica, comienza a sacar la universidad de la religión, de la fe, es decir, de los que se preparaban teólogos, para empezar con el pueblo de la tierra, con los pobres, para empezar a enseñarles. Luego, más tarde, la universidad va a pasar al campo secular, y la iglesia va a perder la hegemonía de lo que es la universidad. Pero este asunto de la universidad viene desde la antigüedad y viene exactamente para los reyes, los poderosos y los religiosos. Y dentro del momento de Jesús, Jesús no está dentro de ninguna de las universidades de Jerusalén para que algo saliera bueno. Entonces tenemos que mirar la Biblia desde ese punto de vista, que Jesús se va a criar en un lugar marginado, él mismo va a ser un marginado, y con quien él va a trabajar la palabra de Dios, el mensaje del reino, la buena nueva, es a los pobres. Entonces, allí dentro de ese versículo que hemos estado mirando sobre lo que es exactamente el asunto de la predicación de Jesús, cómo él decide estar trabajando con la gente más desfavorecida, oprimida de su tiempo. Hoy, si vamos a contextualizarlo, usted decide, vamos a poner, usted se va a criar en uno de los caseríos, quizás que la gente hace ya un estigma con esos caseríos o barriadas, y en este caso usted va a decidir trabajar exactamente con todo ese tipo de personas que la sociedad ha estigmatizado, ha señalado, ha decidido que es la persona más baja. Imagínese que dentro del pueblo de Israel, en este caso Jerusalén, en el tiempo de Jesús, había unas leyes dentro de los grupos más favorecidos, en este caso los fariseos, también estaban los esenios. Cuando usted lee ambos grupos dentro de la historia del tiempo de Jesús, usted se va a dar cuenta exactamente que los fariseos tenían unas leyes donde los pecadores, y había un tipo de pecadores donde estos tipos de pecadores, aunque se arrepintieran de sus pecados, no podían ser parte del pueblo de los fariseos o del grupo, ese grupo de los fariseos, porque no había perdón de Dios para ellos. Así lo habían decidido. Igualmente, cuando usted lee los exenios, pasa lo mismo. Es decir, que los pobres, dentro de lo que la palabra de Dios comienza, es más, cuando usted lee los evangelios, creo que usted va a ver de primera, es que cuando Jesús sale de la tentación, lleno del Espíritu de Dios, comienza a predicar en Galilea. Y la gente de Galilea comienza a aceptar ese mensaje, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, porque dentro de estas escuelas y estos grupos que ya he mencionado, ni los enfermos cabían dentro de ella. Lea la historia para que usted vea que los enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, sordos, mudos, no caían dentro del grupo de salvación. Y cuando Jesús viene predicando la palabra, está trabajando con el grupo que ha sido rechazado, estigmatizado, enajenado del favor y de la gracia de Dios, y Jesús está predicando con ellos. De ahí es que esta teología de liberación
hispana está tomando exactamente el texto sagrado para decir cómo los hispanos se sienten liberados, ayudados, favorecidos. Pero fíjese que cuando él mira la palabra favorecido, no le está mirando como favorito, sino favorecido en la gracia de Dios para una misión específica de que ahora yo salvado, perdonado por la gracia de Dios, yo voy ahora a anunciar también este evangelio, de que este evangelio de Jesús acepta a las personas estigmatizadas, denigradas de la sociedad. Llámese presos de la manera que usted los quiera categorizar, porque los presos mismos se categorizan. Es decir, dentro de las cárceles usted va, si usted ha ido a predicar, yo especialmente he ido a cárceles de máxima seguridad, y allá hay unas leyes para cada preso que está allí. El que ha hecho un crimen, el que ha hecho una barbaridad, el que ha matado a una viejita, el que ha violado a un niño, una niña, todos están categorizados dentro de la cárcel, y dentro de la propia cárcel los propios presos tienen estigmas de los que han hecho ciertos crímenes. Entonces, ahora imagínese a Jesús de Nazaret caminando, sanando, perdonando, recibiendo ese tipo de personas que ni aún en la propia cárcel se reciben. Este es el evangelio que yo predico, y este es el evangelio de los evangelios que encontramos exactamente en los sinópticos. Esta es la palabra de Dios. Entonces, la identidad galilea de Jesús subraya el carácter conflictivo, ya dije, del mensaje del evangelio y del reino que Jesús proclama o lanza. No fue solo la muerte de Jesús que fue salvífico, es interesante cómo Elizondo lo explica, sino también el camino que culminó en la cruz. Y el camino que culminó en la cruz exactamente es el de Galilea. Es la tensión, las tensiones conflictivas del camino de Galilea a Jerusalén, donde surgen todo impacto en el camino salvífico de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aunque Jesús entró en conflicto con quienes se oponían al reino que él proclamaba y encarnaba, se negó a devolver la violencia de sus enemigos con violencia. Según Elizondo, Jesús es el profeta agresivo. Y me encanta esta expresión de este escrito, donde dice que Jesús es el profeta agresivo del amor no violento. Un amor que traspasa los estigmas sociales, un amor que traspasa los crímenes, que traspasa a los criminales. El amor que Jesús encarna no es el amor hacia los ricos benditos porque ellos tienen mucho dinero y hay que perdonarlo. Todo lo contrario, lo que Jesús entra dentro del grupo de él son las personas más indignas que encontramos dentro del texto sagrado y dentro de la sociedad judía del tiempo de Jesús. Entonces, el origen y la formación de Jesús en Galilea, marcada por el mestizaje social, cultural, apunta a la presencia de la gracia divina en y a través de la humanidad definida por el mestizaje. El mestizaje es el comienzo de un nuevo universalismo cristiano, aunque la referencia a Jesús como mestizaje suscita críticas similares a las que se hacen a las afirmaciones del teólogo afroamericano de que Jesús era negro. Y es interesante que cuando este teólogo comienza a hablar de que Jesús era negro, porque él era negro, los teólogos americanos en América comenzaron a criticarlo. Mira cómo se atreve a decir que Jesús era negro. Bueno, cuando él plantea este argumento y ellos plantean de que Jesús no era negro, pues él le dice, bueno, si ustedes tienen un Cristo blanco, pues yo tengo que tener uno que sea negro, porque el negro me recibe, me perdona, me restaura y me levanta. Pero el Cristo de ustedes, que es blanco, no restaura a los negros, no acepta a los hispanos, no acepta a los negros, no acepta a ninguna clase social por el etnocentrismo. Entonces, si ustedes tienen un Cristo blanco, que aceptan a los blancos, yo tengo uno que es negro, porque acepta a los negros. Entonces, desde este punto de vista es que Elizondo también está hablando del mestizaje de Jesús. El objetivo es hablar no en términos raciales, excluyentes, sino de un nuevo universalismo que supera las barreras de segregación humana. Los mexicanos americanos
pueden encontrar una nueva esperanza y dignidad al escuchar las buenas noticias de la presencia y actividad de Dios en la persona de Jesús Galileo, que como ellos eran mestizos, despreciados y marginados. Entonces es interesante cómo esta teología comienza a trabajar. Una de las críticas que se ha hecho a esta teología es exactamente cómo es que esta teología puede machear con los credos antiguos de de Nicea, ¿verdad? O Calcedonia. Entonces aquí es que entra exactamente el teólogo muy conocido, que ha escrito más de 100 libros de teología, Justo González, donde Justo González va a explicar el asunto no solamente de los credos en los siglos, tercer siglo de la era cristiana, cuarto, quinto, sexto, etcétera, sino que va a estar mirando cómo esos credos, es decir, contextualizando esos credos del pasado, porque los credos del pasado servían para los problemas del pasado. Y es una de las cosas que se nos ha enseñado a nosotros en teología histórica. Y es el asunto de que los credos estaban trabajando para el problema de esa sociedad en ese momento histórico, para el siglo tercero, cuarto, quinto, sexto de la era cristiana. Está trabajando con problemas de herejías dentro de su momento histórico. De hecho, hoy se han hecho muchísimos otros nuevos credos para enfrentar los problemas sociales contemporáneos nuestros, y cómo estos credos van a trabajar ahora con mis problemas del día de hoy contemporáneo, el problema que yo vivo hoy, porque yo no estoy viviendo en el siglo tercero, ni cuarto, ni quinto de la era cristiana. Desde este punto de vista, toma Justo González exactamente los credos para explicar cómo los credos se pueden contextualizar al momento histórico en que vivimos y cómo afecta estos credos exactamente a los hispanos, para el bienestar de los hispanos, de la pobreza, de los oprimidos hispanos, de los desechados, de aquellos que no pueden entrar dentro de la teología, en este caso bíblica americana, blanca, donde el hombre blanco toma la directiva. Bueno, uno de los problemas que tuvimos en el caso de la presidencia de Trump fue cómo se reavivó nuevamente el racismo en Estados Unidos por la supremacía blanca, y nuevamente con la posición de que Trump está corriendo nuevamente para la carrera del presidente. Vuelve de nuevo las iglesias blancas, especialmente del sur, para tomar la hegemonía de los Estados Unidos o el poder del hombre blanco, donde se rechaza también a otras culturas, lo que llamamos etnocentrismo. Es como mi cultura, la blanca, es la poderosa, es la que tiene el dominio sobre los Estados Unidos, y no los negros, no los hispanos, no ninguna otra cultura, sino esta. Esto es uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia, y que la está enfrentando de hecho en el propio Puerto Rico, porque se han hecho estudios en el día de hoy donde muchas mega iglesias están creciendo, no porque están predicando un evangelio puro, sensato, que uno pueda decir este es el evangelio, o esta es la continuación, la apostolicidad y catolicidad del evangelio que hemos estado llevando desde que los apóstoles comenzaron a predicar la palabra del Señor, sino todo lo contrario, es un asunto político que ha hecho que las iglesias, las mega iglesias, crezcan demasiado. Y este estudio se ha hecho ya y está a la merced de que cualquiera puede leer los resultados de los hallazgos de ese estudio acerca de lo que hoy se entiende por las mega iglesias. Entonces, el asunto de los credos, cómo están funcionando los credos en el asunto de la fe cristiana, especialmente en el caso de la teología de liberación, Justo aboga por una lectura liberadora de las Escrituras. Afirma que todas las teologías hispanas coinciden en que en una interpretación responsable de las Escrituras debe arrojar luz sobre nuestra situación actual, es decir, la contextualización del texto bíblico, de lo que en el momento que se escribió el texto, su interpretación correcta que tenía allí histórica de ese momento histórico, y cómo hoy yo puedo contextualizarla a mi momento histórico, cómo esa palabra me va a afectar a mí para yo entender la fe cristiana. Entonces, cómo esto puede arrojar luz, ayudarnos a comprenderla, apoyarnos en la lucha
por la justicia y la liberación. Y si algo Jesús de Nazaret predicó la palabra del Señor, fue exactamente sobre este tema de la justicia y de la liberación. Allí lo leí en el capítulo 4 del libro de Lucas, en los versículos del 16 al 21, como Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió el Señor. Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, traerle liberación a los oprimidos. ¿Quiénes eran los oprimidos? Los pobres, los pecadores. Ya le dije quiénes eran. Eran exactamente esa gente mala de la sociedad que nadie quería, que de hecho no tenían remedio para arrepentimiento ni para perdón de pecado. Porque si yo estoy enfermo, y esta es la teología que viene exactamente desde el libro de Job, que va a correr en todo el Antiguo Testamento y va a llegar ahora a los evangelios, y cuando llega a los evangelios Jesús va a torcer ese concepto de que yo estoy enfermo porque Dios me enfermó. Yo estoy enfermo porque así Dios lo quiso. Yo estoy enfermo porque yo estoy rechazado por Dios. Y mi enfermedad es la evidencia del azote de Dios en mi vida. Yo lo merezco, por lo tanto, para los fariseos, tener misericordia del pecador o de aquella persona que sufría alguna enfermedad, no era justo tener misericordia con esa persona. Y todo lo contrario, te va a encontrar a Jesús y teniendo misericordia de ellos los sanó. Teniendo compasión de ellos, les perdonó los pecados y los sanó. Es decir, que cuando miramos el ministerio de Jesús contra el ministerio exactamente farisaico del tiempo de Jesús, era que Jesús estaba teniendo misericordia con las personas estigmatizadas por la sociedad, denigradas por la sociedad, excluidas del perdón y de la misericordia, excluidas hasta de poder entrar al templo de Dios y adorar a Dios en el templo. Esto es lo que la Escritura nos está dando dentro de todo lo que llamamos nosotros teología de liberación. Entonces González ofrece, de hecho, el credo de Nicea como un ejemplo, y mire cómo lo contextualiza de una manera maravillosa. Al confesar la divinidad eterna de Jesucristo, Nicea protestó al mismo tiempo contra la constantinización de Dios. Por constantinización, González entiende la acomodación de Dios del Evangelio a las concepciones de la divinidad familiar al mundo helenístico. Es decir, como el mundo griego helenista del tiempo de Nicea entendía quién es Dios. Y esto es algo que tiene... Aquí hay mucha tela para hablar, demasiada. Aunque Arios era un erudito bíblico, fue incapaz de liberarse de su entorno filosófico y religioso al pensar en que en el Jesús sufriente como uno con el Dios majestuoso, trascendente. Este es el problema cuando hablamos de Arios, estamos hablando exactamente de la teología ariana. Y la teología ariana no es otra cosa que la teología que hoy contemporánea conocemos como la teología de los testigos de Jehová, que están mirando exactamente como lo está explicando aquí el doctor Justo González, está mirando la constantinización de Dios, es decir, mirando como el Dios absoluto, como la majestad absoluta, donde no se puede mirar dentro de esa majestad absoluta trascendente al Dios humano, al Dios que se hace carne, que habita entre nosotros. Como nos dice a nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 17 y en el 14, y aquel verbo fue hecho, aquel verbo que estaba con Dios, que era Dios, que era igualmente con Dios, que hizo la creación. Ese verbo, dice el texto bíblico, se hizo zar, se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Arios nunca pudo conciliar a este Dios trascendente, excelso, sin igual y eterno, a este otro Dios, en este caso a este que Dios en Dios se hace carne, a Jesús de Nazaret, no pudo reconciliarlo, y de ahí la teología
que hoy entendemos de los testigos de Jehová, donde Jesús nunca puede ser Dios, porque Él era humano. Entonces, al no poder conciliar esto, es lo que habla exactamente el caso de el doctor Justo González, cómo afectó a la teología de Arios exactamente el no poder conciliar o ver a este Jesús el Galileo. Entonces, la tentación de abandonar al Dios vivo de las Escrituras y de instalarse en una teología de status quo con sus suposiciones sobre lo que constituye el verdadero poder y gloria fue agudo para Arios y sigue siéndolo ahora. Afirmar en que el que proclamó las buenas nuevas a los pobres y fue crucificado entre dos ladrones es el mismísimo Hijo de Dios y de una sola sustancia con el Padre constituye un escándalo para todos los que piensan en Dios. Entonces y ahora, como un superemperador, en otras palabras, Nicea revoluciona nuestra comprensión de la naturaleza, de la divinidad y de la naturaleza del verdadero poder, según el doctor González, el credo de Calcedonia, en su afirmación de la verdadera divinidad y la verdadera humanidad de nuestro Señor Jesucristo, también combate todas las formas de constantinización y de sus efectos perjudiciales a las propias almas de los oprimidos, porque al mirarlo desde esta perspectiva, el producto que tiene es exactamente el rechazo hacia los pobres, hacia los denigrados, hacia los excluidos o menos favorecidos dentro de la sociedad, en este caso no solamente americana, sino de cualquier grupo social, incluyendo a Puerto Rico. Entonces las personas sometidas a la esclavitud a menudo se ven tentadas a aceptar y justificar teológicamente su propia condición de opresión en cual viven. Entonces, en los primeros siglos de la era cristiana, el docetismo ofrecía de hecho un argumento para ello. Para los docetistas, Jesús solo parecía ser un humano. De hecho, era un ser puramente celestial y no se veía afectado por las realidades del sufrimiento y la muerte humana. Al afirmar la plena humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Calcedonia rechazó de plano el docetismo y al hacerlo repudió una herejía que sigue siendo hoy una tentación para los cristianos. Dirigiéndose a los cristianos hispanos en particular, González señala cómo las personas que se sienten impotentes pueden sucumbir al mensaje de muchos predicadores televisivos que aluden la cuestión de la transformación de la vida aquí y ahora y en cambio animan a los pobres a olvidarse de su miseria presente y a pensar solo en la vida futura. Este mensaje es una versión moderna del docetismo. Es interesante cómo a veces nosotros, los predicadores, comenzamos a mirar la vida de las personas desde un cambio espiritual, es decir, el nuevo nacimiento, y olvidarse de la vida presente aquí y ahora para no trabajar con ella. Para no trabajar con ella. Eso se le llama también el mito negativo. Y el mito negativo es, estas cosas van malas. De hecho, la Biblia dice que siempre en la tierra hallaréis pobres. Bueno, la cuestión de cuando Jesús dijo que en la vida siempre hallarán pobres, habría que preguntarle a Jesús cómo él estaba pensando y por qué él estaba pensando que en la vida siempre habían pobres. Siempre y cuando los grandes y poderosos se apropien del tesoro y dejan a los pobres siendo pobres. Esa es la manera por qué Jesús dijo que en la tierra siempre hallarían pobres. La hallarían no porque no tenían la capacidad para ser ricos o para mejorar su vida de pobre, sino porque el propio sistema los esclaviza a ser pobres. Si partimos desde las políticas que hay en el mundo, o la política que tenemos nosotros en Estados Unidos y Puerto Rico, una política capitalista, donde se favorecen a unos pocos y se obvian a los muchos, pues claro, unos serán pobres
y otros serán ricos. Es el sistema en el cual nosotros vivimos que no favorece. El tema de Jesús y el tema del reino es totalmente opuesto a este sistema capitalista. Es el sistema donde los que están arriba algún día estarán abajo y los que están abajo algún día estarán arriba. Esa es la perspectiva que Jesús comenzó a predicar y a enseñar sobre el tema del reino de Dios. Y desde la crítica hacia los ricos y opresores, hacia los pobres. Y la crítica que Jesús hace a las escuelas o a los grupos farisaicos y escénicos, donde ellos de ninguna manera aceptaban a los pobres, ni aceptaban a los enfermos, a ninguna persona enferma, porque si tú estás enfermo, fue castigo de Dios. Así lo interpretó Job, así lo vamos a ver en la Biblia, y así lo vamos a ver en los tiempos de Jesús. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? ¿Cuál fue la teología de Jesús? Ni sus padres, ni él. Esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que el perdón, la gracia y la misericordia de Dios sea derramada sobre esta persona que no ve. Si algo Jesús hizo fue libertar a los oprimidos, a los que no tenían escapatoria, a los que no tenían ayuda ninguna. Este es el mensaje del evangelio que hoy se debería estar predicando en toda congregación. Pero lamentablemente no se está predicando porque nos han engañado con el evangelio de la prosperidad. Y nos han engañado con el otro evangelio de apóstoles y profetas en orden jerárquico, donde lo que vale dentro de esa teología es la jerarquía, el poder. Y han tomado esa jerarquía desde el punto de vista militar o de negocios, donde el dueño del negocio, el que está arriba o el capitán, no tiene ninguna relación con el que está abajo. Y se ha hecho una división dentro de la iglesia por causa de este otro nuevo sistema llamado la Reforma Apostólica, que es otra herejía más que hemos tenido y que seguimos teniendo, porque hoy, como no tenemos un sínodo dentro de la iglesia, y como los grupos en la iglesia hoy se han fragmentado tanto y no aceptan un sínodo donde haya una voz oficial de la iglesia que declare esto como herejía, nos las estamos comiendo en las iglesias. Y no solamente nos estamos comiendo la iglesia de hoy está imitando exactamente esa misma teología, que es una herejía dentro de la fe cristiana, y la hemos tomado y la hemos llevado a los púlpitos. Y hemos sido tan y tan agraciados dentro de los púlpitos que ya ni el púlpito ya es púlpito, porque ahora es la plataforma o es el lugar donde es el teatro. Y se ha eliminado de la iglesia. Imagínense qué clase de reforma. Se ha eliminado de la iglesia el altar. Usted no verá dentro de la iglesia los utensilios de la Santa Cena, porque ya eso se ha eliminado. Es decir, que lo que era el emblema desde la Reforma para acá, de la palabra de Dios, era exactamente el púlpito. De lo que era emblema de que hoy somos una iglesia comprada por precio de sangre, un solo cuerpo, una sola iglesia, los utensilios de Santa Cena han desaparecido del altar. Y ya el altar parece un lugar de baile, un lugar donde Dios está ausente, y lo que está ausente es el postmodernismo dentro de la iglesia del día de hoy. Mirando Calcedonia no solo rechazó el docetismo, sino también el adopcionismo, el apolinarismo y el nestorianismo. González sostiene que cada una de estas herejías tienta a los cristianos hispanos del día de hoy. Aunque los nombres con los que aparecen pueden ser muy diferentes a aquellos que habíamos hablado ya en los primeros siglos de la era cristiana, el adopcionismo moderno, por ejemplo, niega la personificación o la gracia de Dios en Jesucristo a favor de la idea de que Jesús gana el favor de Dios por las obras. Esta es la contrapartida cristológica del mito americano,
que todo el mundo puede llegar a la cima si se esfuerza lo suficiente. Al menos que se enseñe que a los oprimidos que Jesucristo es Dios, con y para nosotros, y no el chico del barrio que hace el bien, se considera fracasados e indignos. El Jesús adoptado no es una nueva noticia para los que están en el fondo de la escala social del momento histórico que vivimos. Así pues, el credo de Nicea y de Calcedonia, tal como lo relee en este caso o lo contextualiza en este caso el doctor González, en el contexto hispano no están ni mucho menos desfasados. Con esto le vamos a dar terminación hoy al resumen que hemos dado acerca de la teología de liberación hispana, que me gustaría seguir con ella, pero nos quedan todavía muchas más para hablar y para explicar cómo se está entendiendo esta teología de liberación, y que debiera, de hecho, todo pastor en la iglesia enseñar este asunto de la teología liberal y cómo esto se mira dentro de la fe cristiana para ayudar a los cristianos a trabajar en pro del reino de Dios. Porque uno de los problemas que ya se presentó aquí del asunto de cómo se ve exactamente el asunto de del docetismo, muchas veces la iglesia ha caído en el lodazar de que Dios me salvó a mí y que Dios lo que salvó fue mi alma. Y que yo no tengo que preocuparme ya por el cuerpo y no me tengo que preocupar por los asuntos sociales, económicos y políticos de mi país. Y esto ha hecho una negación en lo que ya dije, el mito negativo, en que yo bajo mis manos, me olvido de trabajar por el reino y me olvido de hacer protestas contra esta política opresora de los gobernadores, presidentes, y cómo estas políticas opresoras no solamente ahora son políticas, también son eclesiásticas. Y vemos dentro de las organizaciones eclesiásticas también este poder abusivo dentro de la propia iglesia, dentro de la propia iglesia del Señor. Entonces, mirando esta teología de liberación nos ayuda a tener un ojo crítico de mirar la fe cristiana como tenemos que mirarla y seguir trabajando por el reino de Dios, porque si algo inspira al cristiano es aquel texto que dio Jesús diciéndonos a nosotros que la obra del Señor no es en vano. Es decir, que trabajamos por el reino de Dios sabiendo que después de toda esta vida seremos resucitados y seremos también no solamente resucitados, sino que toda la propia tierra y cielo serán renovados para vivir ahora en el reino de Dios. Y esto nos ayuda a nosotros dentro de una teología bíblica, cristiana, evangélica, que nos ayuda a ver la fe evangélica, cómo se presenta dentro de la fe cristiana y qué fue lo que Jesús hizo y cómo Él trabajó sobre lo que es la liberación y la opresión de los pobres. Amado, que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí en el día de hoy, y te he llevado esta palabra de una forma contextual y contemporánea, mirando la fe cristiana desde el momento de cómo Jesús la lleva en lo que se llama el Jesús Galileo, o desde el camino Galileo de Jesús de Nazaret. Oramos y damos gracias al Señor. Te invitamos a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Tus pecados serán perdonados, tú serás restaurado, porque para todos hay perdón y hay misericordia. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que salves al pecador, sana a los enfermos y trae bendición sobre todos aquellos que necesitan un milagro, una sanidad, una liberación, un perdón, una restauración, una ayuda. Señor, hazlo porque te lo pedimos en los méritos de Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la acción de gracias. Amén. Amado, Dios te bendiga 1000 veces más que a mí. Nos veremos en este programa la próxima semana, donde estaremos siguiendo tocando otras teologías de liberación. Amén. Hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Amén.